Bueno, la vez pasada quedamos en que habíamos revisado la fase uno de la ventilación mecánica, que era la parte del inicio de la inspiración. Creo que habíamos quedado allí. Y ahora vamos a seguir con la parte 2 de la revisión esta que estamos haciendo. Y aquí vamos a ver ahora cómo es la fase 2, o sea, la fase inspiratoria. Entonces la fase inspiratoria, como ustedes se deben de acordar, está formada por cuatro pedazos, pues. Flujo inspiratorio, pausa inspiratoria, la relación inspiración-expiración y la limitación de variables. Esos son los cuatro componentes de la fase inspiratoria. Entonces, repitiendo lo de la fase inspiratoria, aquí empezamos cero de presión, inicio de la inspiración. Después viene la presión inspiratoria pico, que sería la que estoy señalando, con su respectiva lectura en este dial. Después viene lo que llamamos la pausa inspiratoria, que el pulmón sigue inflado, pero no entra más componentes, sino entra en un estado de estabilidad. Hace la llamada presión meseta. Y posteriormente, al final de la inspiración, viene la fase expiratoria, que es esta que tenemos aquí, en el cual el pulmón vuelve a su estado original. Esto sería inicio de inspiración, presión pico, presión meseta y final de la expiración. La pausa inspiratoria sería la distancia entre aquí, entre este punto y este punto. Esa es la pausa inspiratoria. Entonces, ahora, ¿qué variables inspiratorias podemos limitar? Las variables inspiratorias que podemos limitar son, podemos limitar la presión durante la inspiración y podemos limitar el volumen durante la inspiración. Ahora, cuando limitamos la presión en la inspiración, no sabemos qué volumen estamos dando. Por eso es que cuando uno coloca limitando la presión inspiratoria, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que averiguar qué volumen le estamos dando al paciente. Entonces uno le da la presión en el botón de presión al equipo y ve en el manómetro o en el dial del ventilador qué volumen le estamos dando con esa presión. Y cuando hacemos eso, entonces nosotros podemos decir que la variable fija o la variable que es independiente es la presión y la que es variable dependiente es el volumen. Cuando limitamos es el volumen en la fase inspiratoria, decimos que la variable independiente es el volumen y la que depende es presión, porque acuérdense que es volumen fijo, presión variable. Y el caso anterior es presión fija, volumen variable. Entonces la que fija el patrón es la que es independiente. Y la que depende de esa variable independiente es la que es dependiente. En este caso, si es presión independiente, dependiente es volumen. Y si es volumen, la volumen es independiente y la presión es la dependiente. Entonces, vemos esto aquí. En la fase 3 solo vamos a revisar los mecanismos utilizados por el ventilador para pasar de inspiración a expiración. Y los mecanismos que usa son estos 6 mecanismos que vamos a ver aquí en la lámina, que al alcanzar un volumen prefijado pasa a expiración, al alcanzar una presión determinada pasa a expiración, al alcanzar un tiempo pasa a expiración y así sucesivamente. Acuérdense que la diferencia entre pasar a expiración y limitar
la variable es importante conocer la diferencia. Cuando uno limita la variable se limita en la fase inspiratoria, mas no permite el pase a expiración. Por ejemplo, yo limito la presión a 50. En inspiración la presión no puede subir de 50. Si yo limito el volumen a 400, en inspiración no puede pasar el volumen de 400. Pero cuando yo a la máquina la pongo a ciclar por volumen, es otra cosa. Yo le pongo en un control, cuando me dé los 500 de volumen, pasa a expiración. Eso es otra cosa. Las variables limitadas no forzan el pase a expiración, sino se limita que la variable es durante la inspiración. Esa es la diferencia. Por lo menos yo limito la presión a 40. En inspiración no puede haber más de 40. Ahora, cuando yo pongo que pase a expiración con presión, entonces si yo le pongo 40, cuando llegue a 40 pasa a expiración. Esa es la diferencia, que es muy importante conocer. Y estos son los 4 mecanismos fundamentales que se usan en las máquinas para poder pasar de inspiración a expiración. Eso sería el concepto más importante de la fase 3. Y ahora viendo la fase 4, que es la fase expiratoria, vemos lo siguiente: una fase inspiratoria, después viene la pausa inspiratoria y después viene la expiración como tal. Viene la expiración como tal, y acuérdense que aquí vimos 3 conceptos fundamentales. Cuando la fase expiratoria se genera durante ella presión negativa, es aquella que se llama NIP. Cuando no genera presión de ningún tipo, sino permanece la presión en cero, es lo que se llama SIP. Y cuando se genera presión positiva, es PIP. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve que durante la fase expiratoria se está generando presión negativa, usted dice, bueno, ese paciente, si lo quiere hacer en terminología ventilatoria, tiene colocado un mecanismo que le produce NIP. ¿Qué es NIP? Presión negativa en la expiración. Si el patrón es normal, el paciente bota el aire y la presión llega a cero, como es normalmente, usted en vez de decir que el paciente tiene cero de presión expiratoria, usted dice, no, el paciente tiene SIP, que es cero de presión expiratoria. Y si la presión expiratoria al final de la expiración es positiva, entonces es famoso PIP. Entonces tenemos los 3 conceptos: NIP, SIP y PIP. Entonces, eso más o menos es lo que teníamos pensado revisar del ciclo ventilatorio mecánico. Tenemos la fase 1, que es inicio de la inspiración, y los diferentes mecanismos. Después tenemos la inspiración propiamente dicha, con sus 4 componentes, de los cuales revisamos básicamente fue las variables limitadas. Pero acuérdense que ahí incluimos los 4 tipos de flujo que hay. Hay que incluir la pausa inspiratoria también como parte de la fase inspiratoria. El paso de I a E, o los 6 mecanismos, y la expiración con sus 3 componentes de presión negativa, presión cero y presión positiva. Entonces vamos a ver ahora algo de equilibrio ácido-base, que es importante porque es parte del curso, pues, para poder manejar los equipos de manera adecuada. Entonces fíjense, aquí tenemos esta lámina que nos da los rangos más o menos aceptables de pH. Estos rangos aceptables de pH van desde el rango normal, que es 7.35 a 7.45. Vemos entonces las desviaciones hacia el lado derecho, que son valores superiores a estos, a 7.45, tenemos en este lado, y eso se denomina alcalemia, cuando el pH sube por encima de lo normal. Alcalemia. Y cuando desciende de los valores normales se llama acidemia.
Entonces ese es un concepto importante porque a veces eso se mezcla con acidosis y alcalosis. Acidemia y alcalemia. Y fíjense ustedes que hay unos límites que son incompatibles con la vida. Por lo menos 6,8 de pH ya se considera incompatible con la vida. Y así como lo hay para la acidosis, también lo hay para la alcalosis o alcalemia. La alcalemia, cuando hablamos de estas cifras de pH, debemos hablar de alcalemia o de acidemia. Fíjense que también tiene su parte mortal, pues. Cuando el pH pasa de 7,8, las posibilidades de que el paciente muera son bien elevadas. Entonces son rangos de muerte, tanto del lado de la alcalemia como de la acidemia. Entonces aquí vemos los 4 grandes elementos de trastornos del equilibrio ácido-base. Tenemos la acidosis respiratoria, que se caracteriza por un CO2 por encima de 45 y generalmente se ve cuando hay ventilación insuficiente. Cuando se tiene ventilación insuficiente, vienen los problemas de retención de CO2 y esto se manifiesta como acidosis respiratoria. Después tenemos lo contrario a la acidosis, es la alcalosis respiratoria. El CO2, en vez de ser alto, es bajo, por debajo de 35, y estos casos generalmente se ven en los casos de hiperventilación. O sea, el paciente que hiperventila baja su CO2 de niveles normales, los baja, y eso produce una repercusión que se manifiesta como una alcalosis respiratoria. Y ahora vamos a ver la parte metabólica. La parte metabólica también tiene sus dos componentes. El componente ácido y el componente alcalótico. El componente ácido es cuando el bicarbonato disminuye de 22 y al disminuir el bicarbonato de 22 se manifiesta como acidosis metabólica y en este caso es importante evaluar la brecha aniónica porque en base a esa determinación nosotros podemos hacer diagnósticos más precisos del problema ácido-base. Y después también tenemos la alcalosis metabólica, el CO2, el bicarbonato por encima de 26, y generalmente está causado por pérdida de ácido o ganancia de base. Eso es importante conocerlo. Y vamos a ver ahora las famosas reglas de oro del equilibrio ácido-base. La primera regla es importante, evalúa la respuesta primaria. Relación CO2 con pH. La primera regla de oro de los gases arteriales dice, cambios en la PaCO2 de 10 milímetros llevan a cambios inversos del pH de 0,08. Entonces nosotros con la primera regla hacemos estos cálculos que estamos señalando aquí y eso nos va a determinar el compromiso respiratorio que pueda tener el paciente en el estudio que estamos analizando. Entonces, la segunda regla nos habla del componente compensador renal, que generalmente lo hace a través del bicarbonato. El bicarbonato del paciente nos permite a través de hacer esta comparación de multiplicar por 10 y dividirlo por 0,15, así tenemos si hay exceso o déficit de base o de bicarbonato en el estudio que estamos analizando. Y después vamos a ver un ejemplo de la primera regla. En la primera regla, las alteraciones de 10 milímetros de mercurio de CO2, tomando como valor central de CO2 40, nos determinan cambios inversos en el pH de 0,08. Entonces, estos cambios esperados de CO2 de 0,08 por cada 10 milímetros de mercurio de cambios en el CO2, lo vamos a sumar o a restar del pH central que es 7,40.
Aquí nosotros no estamos tomando de 7.35 a 7.45, no. Estamos tomando el valor central que es 7.40. Entonces aquí vemos un caso clínico, paciente de 55 años con EPOC, ingresa con clínica de insuficiencia respiratoria. Entonces, el pH del paciente, 7.25, un CO2 de 60, un bicarbonato de 26 y una diferencia de base de más 2. Entonces, aplicando la primera regla, tenemos que llegar a la primera conclusión viendo el pH, si se trata de acidemia o de alcalemia. Como el pH está por debajo de 7.35, entonces concluimos que el pH está bajo en acidemia y el PCO2 está alto, 60 milímetros de mercurio, lo que habla a favor de una acidosis respiratoria. Este es como el primer paso. Y el bicarbonato está ligeramente elevado, tomando 24 como el máximo en este ejemplo, pero lo que predomina aquí en el primer análisis es ver cómo está el pH, si el pH es normal, si el pH es ácido o el pH es alcalino. Entonces, en este caso, analizándolo, vemos que el pH está bajo acidemia, por debajo de 7.35, y el CO2 alto habla de acidosis respiratoria. Entonces, si seguimos viendo el análisis, vemos aquí que la diferencia, calculando la diferencia del CO2 que tiene el paciente, que es 60, menos 40 milímetros de mercurio, que es el CO2 normal, nos da una diferencia de 20 milímetros de mercurio entre el medido y el ideal, que es 40. Entonces, de esa resta da 20 milímetros de mercurio de diferencia. Esa diferencia la multiplicamos por este factor 0,08 y lo dividimos entre 10 y nos da una alteración de 0,16 unidades. Entonces, ¿qué hacemos con este cálculo? Este cálculo, vamos al pH normal ideal de 740, le restamos 0,16 y eso nos da a nosotros 7,24 de pH ideal. O sea que si el paciente solo fuera respiratorio, el cambio debería de tener 7,24 por los cálculos. ¿Y cuánto tiene el paciente? 7,25, que es casi igual. Entonces, con esa diferencia de 0,01, creo que no vamos a pelear por esa diferencia. El pH que esperábamos para 60 de CO2 era este, y el paciente tiene este que está. Entonces, el pH esperado para el cambio de CO2 era 7,24, y vamos a ver ahora aquí la regla que nos dice y nos analiza el componente metabólico de ese estudio ácido-base. Entonces, calculando la pH esperado, ¿cuánto era el pH esperado? Menos el medido, entonces el esperado era 7,24 y el medido 7,25. Entonces, multiplicando por 10 y dividiendo entre 0,5, tenemos que el déficit de base que acompaña al trastorno primario, repasando, el pH para el CO2 era este, pero el pH del paciente es 7,25, o sea, una diferencia prácticamente insignificante. El pH esperado menos el medido nos da aquí una relación de, multiplicándolo por estas constantes que están aquí, nos dice que hay una diferencia de 0,66 en el pH. Esa diferencia nos habla que prácticamente una diferencia de 0,66 prácticamente no se toma en cuenta, porque es muy mínima la diferencia. Entonces uno concluye que esto se trata de una acidosis respiratoria aguda
en acidemia. Esa es la conclusión. Entonces, cuando se presenten en el examen preguntas que pueden salir de esto, hay que hacer el análisis como lo estamos haciendo aquí. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y aplicar las respectivas fórmulas al respecto. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense este caso, tenemos aquí 7,29 de pH en el paciente, CO2 33, el bicarbonato lo tenemos en, ya va, que creo que está por este lado. Dime. Sí, siempre es 0, una constante, siempre, porque uno lo calcula 0,08 para 10. Ahora, si para uno sería dividir 0,08 entre 10 y te da por 1. Pero obviamente se hace por 8. Por 0,08 por 10. Es como se hace. Vamos a ver este ejemplo y después seguimos. Entonces, fíjense, tenemos aquí este equipo que dice, este paciente tiene 7,29, un CO2 de 33 y un bicarbonato en 15,9. Entonces, vamos a ver cómo se analizó esto. Primera regla, vamos a calcular el pH en función del CO2 que tiene el paciente. Vamos a restar las diferencias de CO2. ¿Cuánto es el CO2 ideal? 40. Aquí está 40. ¿Cuánto tiene de CO2 el paciente? 33. 40 menos 33 da 7. Ese 7 lo multiplicamos por 0,08 y nos da 0,56. El pH ideal de 7,40 le sumamos 0,56 y nos da 7,56. Entonces, 7,56. Fíjense la diferencia que hay entre el pH 7,29 y el pH, primero que calculamos con el CO2 y después cómo nos da esta regla. Entonces, si seguimos el ejemplo, vamos a ver aquí, aplicando esta fórmula de Winter, que nos permite multiplicar el bicarbonato por 1,5 más 8, más o menos 2,